Saludos cordiales, nuevamente nos encontramos en un nuevo video, en esta oportunidad para poder tratar el tema sobre revisión de la literatura o también conocido como marco conceptual. Los temas que trataremos en este video corresponden a lo que es el origen, también denominado marco histórico, la definición de las variables y las dimensiones de nuestro informe, y finalmente comentaremos y daremos algunos ejemplos de los denominados modelos teóricos, que son las tres partes que debemos incluir en nuestro marco teórico como parte de nuestro informe de suficiencia o de experiencia profesional. Vamos a iniciar entonces. Cuando nosotros queremos empezar a redactar la parte teórica, el marco teórico, la revisión de la literatura, nosotros debemos empezar por el origen de nuestra variable. Algunos autores denominan al origen como marco histórico. Recordemos que en la medida en que nosotros acerquemos información respecto de nuestra variable, información de contexto como el que nos proporciona el marco histórico, entonces tendremos mayor claridad, mayor entendimiento acerca del tema de estudio. Considerar los momentos más importantes de la historia de nuestro tema, de nuestra variable. Quizás identificar el contexto en la que se inició el uso del término de la variable, sea por ejemplo, control interno. El control interno, ¿de qué periodo data? Si es que yo estoy tratando un tema de la gestión de los costos, ¿desde cuándo se empezó a usar la gestión de los costos? Si es que yo estoy tocando un tema de programa de inducción como parte del gerenciamiento del talento humano, ¿de qué periodo, en qué contexto se inicia? Eso me va a ayudar a comprender a la comunidad académica acerca de la extensión, de la intención de mi variable. Hasta dónde debo comprender mi variable como parte de un informe académico. También podemos mencionar a los autores que propusieron la variable, el término, la denominación. ¿En qué contexto? Hay temas que nacen en el entorno militar. Los términos vinculados a las estrategias provienen del quehacer militar. Hay otros aspectos que provienen de la gestión pública, de la administración pública, ¿no? Hay otros aspectos que provienen pues de la actividad privada. Entonces, ¿en qué contexto nace nuestra variable? Y a través del tiempo, ¿cuáles han sido las modificaciones significativas a la definición, a la conceptualización de nuestra variable? Se sugiere que el origen o marco histórico no tenga pues más de 3/4 partes de una página, o quizás máximo una página, en la que nosotros presentemos de manera general el marco histórico de nuestra variable denominada origen. Un primer ejemplo proviene de un informe académico en la que se está administrando la variable control interno y crecimiento empresarial. Y el ejemplo justamente va a tratar acerca del origen del control interno, en este caso de los inventarios. Si ustedes pueden leer conmigo el párrafo, hace mención: a lo largo de las últimas décadas, la noción del control interno ha variado y ha sido difundido con varios enfoques. Entre ellos están el enfoque tradicional y el enfoque integrado. Y luego el párrafo va a dar algunas fechas: 1949, para referir a lo que el comité, a lo que el Instituto Americano de Contadores Públicos
expresa acerca de lo que es el enfoque tradicional. En todo caso, todo este párrafo de este informe académico fue tomado del autor Lasky en el año 2006. Entonces nosotros también tenemos que identificar una referencia histórica de mi variable como parte de esta sección, marco conceptual o teorías relacionadas a mi variable, como suele denominarse. Un segundo ejemplo viene de otro informe académico en la que tocan el tema de estructura financiera y rentabilidad. En este caso el párrafo hace mención a la variable estructura financiera e indica lo siguiente: según Jiménez y Palacín 2007, la estructura financiera es la combinación de recursos para financiar las inversiones de la empresa. Se asume contablemente que la inversión de la empresa es clasificada como activo y el financiamiento como el pasivo y patrimonio. Por ende, el origen de la estructura financiera descansa en la partida doble. Entonces, miren cómo diferentes autores de diferentes informes académicos, sean esto investigaciones descriptivas, informes a nivel de estudio de caso u otro tipo de investigaciones o informes académicos, pues incorporan a su marco teórico la parte denominada origen o marco histórico. Ahora veamos la definición. Quizás esta sección es la más atendida por los informes académicos, y hay algunos aspectos que considerar para evitarlos. A veces nosotros revisamos los informes académicos y encontramos informes que en esta sección copan los trabajos, 40, 50 hojas vinculados a las teorías, y se comete el error de copiar y de copiar. Y la idea no es esa. La idea en el marco teórico de un trabajo académico, la idea no es copiar por copiar, sino intentar hacer selección de teorías que provienen o propuestas por diferentes autores y organizarlas por los constructos. Los constructos serían las ideas fuerzas de mi variable en este caso, ¿no? Cada autor conceptualiza, cada autor define según su experiencia, según sus alcances, y nos entrega constructos. Esos constructos tendríamos que nosotros identificarlos para hacerlos nuestro como responsable de estos informes. Lo asumimos como nuestro y entonces lo seleccionamos y lo incluimos en la sección definición de mi marco teórico o revisión de la literatura. Algunas ideas para complementar. Bueno, debemos redactar la definición de la variable según autores. Tenemos que dejarnos guiar por autores, ¿no? Nosotros nos hacemos de esas definiciones entregadas por autores diversos. Tenemos que definir la variable según constructos. Les mencionaba que cada autor en sus definiciones o en su conceptualización nos entregan ideas fuerzas, las que se denominan constructos, y esas nosotros tendríamos que asimilarlas, organizarlas para poder incorporarla a nuestra definición. No olvidemos que cuando estemos definiendo nuestra variable debemos también considerar a nuestras dimensiones, porque recuerden que las dimensiones son partes integral de nuestra variable. Entonces, al momento que definamos nuestra variable, también tenemos que ocuparnos de nuestras dimensiones, y sin lugar a duda, al momento de redactar las dimensiones, también deberíamos tener en consideración nuestros indicadores. Entonces, si yo encuentro la teoría de la variable organizada por dimensiones y mencionando los indicadores, entonces estaríamos tratando de una teoría seleccionada para la configuración de mi informe académico. Veamos algunos ejemplos nuevamente con
con el informe académico sobre control interno de inventarios y crecimiento empresarial para definir control interno en los siguientes términos. Di Napoli 2010 indica que el control interno es aquella actividad que proporciona seguridad razonable de las operaciones hechas, reducen la probabilidad de errores o fraudes, por lo que garantiza el logro de las metas trazadas en la empresa. Entonces miren cómo este extracto de Di Napoli nosotros lo asumimos, en este caso lo parafraseamos, ¿no?, para poder caracterizar la definición de mi variable, ¿no? Dice, es aquella actividad, define el control interno como una actividad. Es importante en definición encontrar la expresión es, control interno es, rentabilidad es, gestión de costos es, porque a veces nosotros definimos nuestra variable explicándola. El control interno tiene la siguiente ventaja, pero yo no estoy exhibiendo la ventaja, lo que yo estoy buscando es la definición. Entonces un buen término podría ser la palabra o el término es. Los programas de inducción son, ¿no?, o se entiende por inducción tal cosa o tal cosa, ¿no? Entonces acá definen el control interno como una actividad orientada a proporcionar seguridad razonable, orientada a reducir errores, y esto pues es asociados a las metas de la organización. En el otro ejemplo, en el informe académico sobre estructura y rentabilidad para definir estructura financiera. En este caso el primer párrafo es de los autores de este informe y escriben de la siguiente manera: la estructura financiera puede ser considerada como la combinación de recursos y mediante un proceso de relación. Dos constructos: combinación de recursos y procesos de relación. Y a continuación empezamos a ampliar. Lo que indica Rivera, por ejemplo, en el 2007 va a hablar sobre la combinación de recursos. Dice Rivera 2007, según Rivera 2007, la estructura financiera de una empresa consiste en la combinación de recursos financieros. E inmediatamente viene un segundo autor, ¿no? Para Brendel 2007, estos recursos son propios y son ajenos. Y entonces empezamos la redacción de la sección definición, considerando la variable, en este segundo ejemplo, estructura financiera, y cuáles serían sus dimensiones. Sin lugar a dudas, sus dimensiones son combinación de recursos y procesos de relación. Y entendiéndose también sobre combinación de recursos, ¿no?, los recursos propios y los recursos ajenos. Algunos autores lo denominan financiamiento interno a los recursos propios y financiamiento externo a los recursos ajenos. En esta tercera parte veamos los modelos teóricos. Los modelos teóricos van a dar consistencia a mi informe académico, le van a dar el respaldo teórico de mi variable, de mi tema tratado. Pero ¿qué son los modelos teóricos? ¿Sí? Podemos definirlo al modelo teórico como una abstracción teórica del mundo real. Quizás un poquito para ampliar el tema, ¿no? Instrumentos o esquemas conceptuales que permite articular de manera sistemática el conocimiento que se obtiene de la experiencia mediante el proceso de investigación. Y atento con la segunda parte, que quizás sea lo que nos pueda ayudar a entender lo que es un modelo teórico. ¿Qué es lo que permite el modelo teórico? Nos permite describir, comprender, explicar y predecir los acontecimientos, hechos, fenómenos o situaciones que suceden en los diferentes ámbitos de lo real. Entonces el modelo teórico es como el puente entre lo que sucede y los postulados teóricos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo,
cuando hablamos de la rentabilidad, existe teoría de la rentabilidad, pero esos postulados teóricos se enfrentan con los resultados de la empresa. Las empresas tienen resultados, pueden ser estos positivos o negativos. Entonces, a partir de los lineamientos teóricos, ¿cómo se generan modelos para poder evaluar la rentabilidad? Entonces puede aparecer, por ejemplo, la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera, que miden los resultados en una fórmula matemática, que miden los resultados y los dividen por las inversiones o por el patrimonio, para poder explicar un modelo que ha sido matemáticamente construido para poder medir ese resultado de la empresa. Veamos algunos ejemplos. En la parte baja de cada lámina van a encontrar ustedes el enlace, si es que quisieran ampliar o tomar como consideración el origen de estos slides, ¿no? Por ejemplo, hay un informe académico que habla de los modelos de control, ¿no? Modelos de control, e indica que los modelos de control son informes que permiten seguir pautas para la elaboración de los sistemas de control, de los sistemas de controles internos. Y habla de varios modelos. Habla de un modelo denominado COSO, hablan de un modelo denominado COCO, otro modelo denominado Cadbury, otro modelo denominado COVID, que son estructuras, que son postulados organizados, que son teorías seleccionadas y combinadas para poder interpretar, para poder describir la realidad. Esa realidad que en este caso proviene del término control interno. Las empresas generan control, realizan control, pero ¿cómo la medimos? ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo la entendemos? Son los modelos. Son los modelos que toman postulados teóricos para interpretar la realidad. Si es que tú estás trabajando costos, por ejemplo, ¿cuáles son los modelos para administrar los costos en la empresa? La realidad es que la empresa gestiona costos y hay lineamientos teóricos que dicen que los costos sirven para tomar decisiones, los costos nos permiten fijar políticas de precios, los costos nos permiten poder negociar con los clientes, pero ¿cómo hacemos que esos postulados teóricos se asocien y den respuesta, ayuden a interpretar lo que está sucediendo en la empresa? Entonces nacen los modelos teóricos. Por ejemplo, el modelo de los costeos basados en actividades, los modelos de costeos variables o costeos absorbentes. Son formas de administrar los costos que se dan en una realidad concreta. Veamos un segundo ejemplo. En este caso veamos un modelo de rentabilidad financiera para los modelos de distribución en una empresa panificadora, ¿no? Aquí estamos frente a una variable denominada rentabilidad financiera que va a intentar explorar modelos para la distribución, ¿no? Entonces se va a evaluar si es que los modelos pues contribuye, los modelos de distribución o la distribución está contribuyendo con la rentabilidad de la empresa. Entonces empezamos a buscar modelos y este autor de este informe académico habla de dos modelos, de un modelo denominado preventa y un modelo denominado autoventa, ¿no? Si es que nosotros quisiéramos ampliar estos modelos, pues podríamos acceder al documento que está ahí, el enlace en la parte baja. Un tercer ejemplo para poder explicar lo que son los modelos como parte del marco teórico, pues podemos mencionar a este documento denominado un modelo explicativo predictivo de la rentabilidad. ¿Cómo explicar la rentabilidad? ¿Cómo predecir? ¿Cómo el término es cómo proyectar, cómo estimar la rentabilidad al futuro? Con la información histórica nosotros tenemos la tendencia y a partir de la tendencia nosotros
hacemos pronósticos, ¿no? Y entonces nacen dos modelos, una de ellas denominada la rentabilidad económica, otro modelo denominado la rentabilidad financiera. Y cada uno de ellos trata de interpretar, de explicar el resultado de la empresa a partir de lineamientos, de postulados teóricos. Espero que esta información nos pueda ayudar al momento de preparar nuestra sección revisión de la literatura de nuestros informes de suficiencia. Si nosotros quisiéramos hablar en número de hojas, quizás la parte del origen, máximo una hoja. Cuando hablamos de las definiciones, creo que eso es la parte central de mi trabajo. Si yo mantengo una variable con 2 dimensiones, con unos 6, 8 indicadores, seguramente nuestra literatura, nuestro marco teórico, nuestra definición deberá abordar un promedio de 8 o 10 hojas. Y cuando hablamos de los modelos, pues los modelos no hay que desarrollarlos, solamente hay que explicarlos, no sé, una media página o 3/4 de página por modelo. Si es que nosotros vamos a presentar 2, 3 modelos, pues entonces tendríamos entre 3, 4 o 5 páginas máximas, ¿no? Entonces todo nuestro marco teórico pues debería estar alrededor de entre 10 y 15 páginas. Ok, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.